Conocimiento divino de mi vida, por Arthur Pink. Él conoce mi camino. La omnisciencia es uno de los atributos maravillosos de Dios que nos enseña que Dios es el dueño de todo conocimiento. Así lo dice Job en su capítulo 34, versículo 21. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Y Proverbios capítulo 15, versículo 3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Charles Spurgeon fue un predicador bautista influyente hasta el día de hoy y dijo: una de las pruebas más grandes de la fe cristiana, práctica o empírica, es: ¿cuál es mi relación con el Dios omnisciente? ¿Cuál es su relación con Él, querido oyente? ¿Cómo le afecta? ¿Lo aflige o lo reconforta? ¿Rehuye del pensamiento que Dios conoce todo su camino? ¿Quizá un camino de mentiras, egoísmo e hipocresía? Para el pecador este es un pensamiento terrible. Si lo niega o no, lo cierto es que procura olvidarlo. Pero para el cristiano hay en esto un auténtico consuelo. Qué reconfortante es recordar que mi Padre conoce todo acerca de mis pruebas, mis dificultades, mi sufrimiento y mis esfuerzos por glorificarle. Verdad preciosa para los que están en Cristo, pensamiento horroroso para los que no lo están, es saber que el camino que estoy transitando es totalmente conocido y observado por Dios. Él conoce mi camino. Los hombres no conocían el camino de Job. Era claramente incomprendido, y para alguien con un temperamento sensible, ser incomprendido es una prueba dolorosa. Sus propios amigos pensaban que era un hipócrita. Se defendió contra ese veredicto indigno, declarando: Él conoce mis caminos, me probará y saldré como oro. Aquí tenemos una enseñanza para cuando atravesamos por circunstancias similares. Hermanos creyentes, sus amigos y aún también sus hermanos cristianos pueden no comprenderlo o interpretar mal los tratos de Dios con usted, pero consuélese con la realidad bendita de que el omnisciente lo conoce. Él conoce mi camino. En el sentido más amplio de la palabra, Job mismo no conocía su camino, como tampoco ninguno de nosotros conocemos el nuestro. La vida es profundamente misteriosa y el paso de los años no ofrece una solución. Tampoco filosofar nos ayuda. La voluntad humana es un enigma extraño. Usamos el poder de elegir en cada movimiento que hacemos. No obstante, resulta claro que nuestra libertad no es absoluta. Hay fuerzas que entran en juego para bien o para mal y que sobrepasan nuestro poder de resistirlas. Tanto la herencia como el ambiente ejercen poderosas influencias sobre nosotros. Nuestro entorno y circunstancias son factores que no pueden ser ignorados. ¿Y qué de la providencia que determina nuestros destinos? Que poco sabemos del camino en que andamos. Dijo el profeta Jeremías en su capítulo 10, versículo 23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Aquí entramos en la esfera de los misterios y no vale la pena negarlo. Mucho mejor es reconocer que el sabio proverbio, capítulo 20, versículo 24, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? En el sentido más específico de la expresión, Job sí conocía su camino, o sea, el camino que transitaba. ¿Cuál era ese camino? Nos lo dice en estos los versículos 11 y 12 del capítulo 23. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. El camino de Job escogió era el mejor camino, el camino bíblico, el camino de Dios, su camino.
¿Qué opina de ese camino, querido oyente? ¿No fue una elección maravillosa? A Job no era solo paciente, sino también sabio. ¿Ha hecho usted una elección similar? Puede decir: mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Si puede, alabe al Señor por su gracia que lo hizo posible. Si no puede, confiese con vergüenza que no se ha apropiado de su gracia, que es todo suficiente. Póngase ahora mismo de rodillas y sincérese con Dios. No esconda ni retenga nada. Recuerde que está escrito en el libro 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Acaso no explica el versículo 12 su fracaso y mi fracaso, querido oyente? ¿No será porque no hemos temblado ante los mandamientos de Dios o porque no hemos estimado tan poco la palabra que nos hemos desviado de su camino? Entonces, ahora y todos los días, busquemos gracia de lo alto para obedecer sus mandamientos y guardar su palabra en nuestro corazón. Él conoce mi camino. ¿Cuál es su camino? ¿El camino angosto que lleva a la vida o el camino ancho que lleva a la destrucción? Asegúrese en cuanto a esto, querido amigo. Las Escrituras declaran en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No tiene por qué caer en el engaño o la incertidumbre. El Señor declaró en Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Dios le bendiga.